Hola viajantes, bienvenidos a Bürenlingen. Eso está cerca de Zúrich. Y hoy os traigo una historia bastante triste. Como veis, este camino nos lleva, como pone en este cartel, al monumento en recuerdo a las víctimas del, iba a decir accidente, pero no fue un accidente, de la catástrofe aérea del Swissair 330. Entonces, como veis, estamos en mitad del bosque. Esto es una zona boscosa aquí a las afueras de Bürenlingen. Entonces yo creo que primero os voy a llevar al monumento en sí y os voy a contar la historia de lo que pasó aquí. Entonces, veis aquí el marcador que nos lleva, que nos avisa por dónde está el camino, porque el accidente, el avión se estrelló, perdón el coche, el avión se estrelló aquí en mitad del bosque. Entonces el monumento está en el lugar en el que el avión cayó. Entonces vamos a seguir el caminito hasta el lugar exacto. Pues como veis, una vez que encontráis el cartel que os avisa de dónde hay que ir, pues solamente hay que seguir todo este camino recto. Yo, que soy más inútil que la G de Nomo, pues me perdí y me costó encontrarlo. Pero bueno, ya solo es el camino recto y aquí a mano derecha ya lo encontráis. Goodbye everybody. Goodbye everybody. Esas fueron las últimas palabras que el copiloto Armand Etienne dijo antes de que el avión Convair CV990 Coronado, matrícula HBICD, se estrellara aquí en la mañana del 21 de febrero de 1970. Acababa de despegar, más o menos 9 minutos después del despegue, desde Zúrich. Era un avión que salía desde Zúrich a Tel Aviv y ya os digo, 9 minutos después del despegue, una bomba explotó en la zona de carga. Los pilotos intentaron volver a Zúrich, pero el humo en la cabina era tan intenso que es que directamente no veían los instrumentos y no consiguieron poder volver, no pudieron hacer nada. Se estrellaron aquí en esta zona boscosa en Bürenlingen y ya os digo, las últimas palabras fueron: 330 is crashing, goodbye everybody, goodbye everybody. Además lo dijo llorando en una voz que es que te parte el alma. Todas las personas que iban a bordo, 47 personas, eran 39 pasajeros y 9 tripulantes, todos murieron. Seguramente el atentado estaba dirigido a otro avión, un vuelo de El Al de Múnich a Tel Aviv, pero como ese vuelo llevaba retraso, pues el paquete al final se desvió a este avión y explotó y les pilló a estas personas. Además, el mismo día otra bomba explotó en un Caravelle de Austrian Airlines que iba de Frankfurt a Viena. Lo que pasa es que este sí le dio tiempo a regresar a Frankfurt y a aterrizar. Entonces las 39 personas que iban a bordo, ellos sí sobrevivieron. Estos, por desgracia, no tuvieron tanta suerte. Entonces aquí los tenéis. Pero os voy a enseñar aquí lo que pone: Flugzeugabsturz vom 21. Februar 1970. Accidente aéreo del 21 de febrero de 1970. Y estos son los nombres de los pasajeros. A ver, aquí los veis. Son algunos de los nombres, están repartidos entre varios lugares. Aquí arriba veis el cuarto nombre desde aquí arriba, Karl Berlinger. Ese era el piloto. Si lo veis aquí arriba, el cuarto nombre. Y luego aquí veis más nombres. Esto ya os digo, eran 38 pasajeros y 9 tripulantes. ¿Y dónde estaba? Aquí este era el copiloto, Armand Etienne, que es el que os digo que fue el que dijo las últimas palabras que quedaron grabadas en la caja negra. Este ataque no era el primero que sufría Suiza por parte de terroristas palestinos. De todas maneras, nunca se ha podido saber exactamente quién fue el culpable de este atentado. Se sabe que fueron terroristas palestinos, pero nadie ha pagado por este atentado.
porque entre 1969 y 1970 Suiza fue atacada varias veces por terroristas palestinos. Que estos ataques, 3 en general, en total, murieron 51 personas, incluidos un terrorista, que bien muerto está, y se destruyeron 2 aviones de Swissair, ¿vale? El primer ataque fue el 18 de febrero de 1969, cuando 4 asesinos de Fatah dispararon contra un avión israelí del El Al en el aeropuerto de Zúrich, y ahí murió un copiloto y uno de los atacantes. El segundo ataque fue este, que os digo, la bomba esta que mató a todas las personas que iban en este avión. A ver, perdonad, ahí arriba hay más nombres. Y luego el tercer ataque fue el 6 de septiembre de 1970, en el que el vuelo SR-100 de Swissair, que iba de Zúrich a Nueva York, fue secuestrado por el Frente Popular para la Liberación de Palestina, con 143 pasajeros y 12 tripulantes a bordo. Lo secuestraron, lo hicieron volar a Jordania. A la vez, ese día también secuestraron otros 2 aviones de la TUA y el BOAC. Pero vamos, después de 3 días de negociaciones allí en Jordania, liberaron a todos los rehenes y volaron los aviones, ¿vale? Todo esto es, bueno, forma parte del Septiembre Negro. Entonces ya os digo, durante esos 2 años, Suiza fue atacada 3 veces por terrorismo palestino. Pero el peor de los ataques fue este, ya os digo, porque murieron todas estas personas. Entonces, podéis imaginaros, en el momento, no sé si os podré poner, bueno, intentaré poneros alguna foto del avión o del accidente, vamos, lo menos gruesome posible, lo menos gore posible. Sabéis que no queremos ponernos en el peor de los detalles, porque tampoco hay por qué. Lo que sí he visto es que aquí, en este lado, se pueden coger, ¿ves? Pone aquí "zu mitnehmen", quiere decir que para coger sobre un libro. Ya he cogido uno para poder enseñároslo. "Goodbye everybody", veis que son las últimas palabras del copiloto. "Flugzeugabsturz", eso es pues eso, el accidente de Bürenlingen en 1970. Es este libro, esto supongo que serán pasajeros del avión. Entonces esto es un libro que salió en noviembre del 2015. Espera, que lo abro. A ver. Ay, que no voy a poder abrirlo ahora. Aquí ya, ábrelo. Bueno, supongo que este es el que lo ha escrito. Un poco de información sobre él. Y aquí os cuenta, pues eso, la información sobre pues este libro que se puede comprar. Pero bueno, aquí veis, supongo que este será el avión, que os digo que era un Coronado. Supongo que será este el tipo de avión que se estrelló aquí. Y estos serán algunos de los pasajeros, me imagino, ¿eh? Y supongo que este será Armand Etienne. Perdonad, a ver si os lo puedo enseñar bien. Porque si fueron sus últimas palabras, me imagino yo, que me lo estoy inventando ahora mismo, pero supongo que este será Armand Etienne, el copiloto. Y este, bueno, pues durante los trabajos de rescate. Esto es un libro que hay por si lo queréis comprar o lo queréis mirar. Vamos, estará en alemán, supongo. Entonces, pues eso, este es el monumento que hay aquí, ya os digo, en mitad del bosque, que fue donde el avión al final se estrelló. Ya os digo, los pilotos no pudieron hacer nada para evitarlo. El humo no les dejaba ver sus instrumentos. Aquí, ¿esto qué es? Estos son rutas de estas de senderismo, pero una de las rutas, por lo que se ve, pasa por aquí. Entonces aquí, pues, si escaneáis el código este, supongo que os contará un poco la historia del accidente este. Entonces, bueno, pues esta es la trágica historia del vuelo del Swissair, ¿qué os he dicho? El 130, sí, ¿no? Es que a ver si... Es que vosotros vais a ver solamente hoy pero yo llevo hoy tres accidentes. Sí, Swissair 130. SR 330, el Swissair 330. Y bueno, no sé si conocías esta historia, porque ha sido curioso. Me he encontrado aquí una chica, la única que me he encontrado aquí en mitad de la pampa, que no sabía nada de este accidente, y lo primero que me ha dicho es que yo pensaba que esto en Suiza no pasaba.
Le he dicho, ah, mira, pues nunca te acostarás sin saber una cosa más. Porque sí, también en Suiza también pasan estas cosas, también hay accidentes, también hay terrorismo. Poco, menos a lo mejor que en otros países, pero también pasa, por desgracia. Pero ya os digo que esta bomba no estaba pensada para este avión, pero las cosas de la vida. Así que bueno, no sé si conocíais esta tragedia. Si no la conocías, pues ya la habéis conocido. Espero que os haya interesado el vídeo, espero que las víctimas descansen en paz. Y bueno, espero que el vídeo os haya interesado, como siempre, con todo el respeto. Y nada más, me voy a despedir desde aquí, desde Buren Lingen. Hasta el próximo vídeo.